Decía el pastor, dice que hay que oír. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Y la lectura ahí en Mateo 11:15 dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga, vamos a hablar un poco del oír. Hermanos, los sordos y los que tienen dificultades para oír es la mayor discapacidad que hay en el mundo. Entre esos sordos me encuentro yo, ¿verdad? Yo nomás oigo de un solo oído y miro poco de uno. Me afectó de un oído. Me lo reventaron en un pleito y quedé ciego por la causa del oído. Yo no tengo tímpano por dentro ni nada de eso. Todo esto no me funciona de una manera correcta. Y hablamos, si me han mirado, normalmente cuando me hablan yo me volteo de lado para oírlos. No sé si han notado, siempre volteo de lado porque nomás oigo de un solo oído. Y para poner atención, pues tengo que estar o muy atento o de tiro de lado para poder oír lo que me están diciendo. Y estas discapacidades los afectan, ¿verdad? Porque dicen que si no oímos bien, no aprendemos, porque no entendemos. Si no estamos bien en el oír, no captamos muchas cosas de lo que queremos nosotros entender. Amén. Pero en el aspecto espiritual, esta condición también está siendo muy extensa. Muchos estamos presentes solamente en cuerpo. Dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Nuestro oír, no estamos completamente aquí. Podemos decir que oímos por uno, y como decimos, y lo sale por el otro. Muchas veces queremos oír lo que nos conviene. Lo que no nos conviene, lo deshacemos. Queremos oír que los traten bien, que los hablen con cariño, que los chipleen, que los mimen. Cuando traemos un problema queremos oír que nosotros somos los que estamos bien. Amén. Pero al momento cuando los hablan con una reprensión, cuando los llaman la atención, nosotros los hacemos, que dicen, oídos sordos. Amén. Es un problema que hoy hay en las iglesias. Hacemos oídos sordos. Hay una discapacidad dentro de las iglesias porque no queremos oír lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, lo que los pastores tienen para nosotros, lo que las predicaciones tienen para nosotros, lo que las enseñanzas tienen para nosotros. ¿Por qué? Por esa discapacidad espiritual que estamos viviendo dentro de nosotros. Amén. La sordera espiritual nos impide en un crecimiento espiritual. Amén. Hacemos oídos sordos a la palabra de Dios y no crecemos. Hacemos oídos sordos para un estudio y no crecemos. Así como los que no oímos y no prestamos atención, no crecemos, no entendemos, no hacemos las cosas correctas. Amén. De esa manera en lo espiritual estamos hablando. Dice, hay básicamente 4 clases de oyentes en la palabra de Dios. Amén. Hay 4 oyentes en la palabra de Dios. Dice, los primeros son los que son tardos para oír. Tardos quiere decir que tienen dificultades para oír. Y si vamos ahí a Hebreos 5, de 11 y 12. Hebreos 5, 11 y 12.
Y me gustaría, hermanos, que fuéramos leyendo, los pusiéramos de pie en cada lectura. Y luego otro hermano me busca Santiago 1:19. Hermano, Hebreos 5, 11 y 12. Y Santiago 1:19. ¿Alguien tiene el de Hebreos 11 y 12? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que es de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os nos vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿somos qué? Tardos para oír. ¿Alguien que tenga Santiago 1:19, hijo? ¿Sí? Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser ¿qué? Prontos. Y en otro dice, la primera decía, tardos para oír. Tardos quiere decir alguien perezoso, torpe o indolente. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Tardos para oír. Muchos de nosotros estamos de esa manera en las iglesias. Muchos somos diligentes, aplicados en el trabajo, en la lectura, pero cuando se llegan las cosas espirituales, somos perezosos. Pareciera que nuestra máquina mental espiritual está oxidada. Amén. O sea, somos tardos para oír la palabra de Dios. Podemos ser muy inteligentes en miles de cosas, pero cuando nos hablan en lo espiritual, no captamos nada. ¿Por qué? Porque no nos conviene en muchas de las cosas espirituales. Más cuando son una reprensión. Amén. Somos tardos porque no queremos aprender, no queremos crecer. Decía la palabra, teníamos que ser ya ¿qué? Maestros. ¿Verdad? Que ya no hay necesidad de leche. Pero no, estamos agotados. No queremos caminar, no queremos aprender, no queremos vivir espiritualmente nuestras vidas porque hacemos oídos sordos a las cosas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Se los llama a trabajar y hacemos oídos sordos. Se los llama a ayunar y hacemos oídos sordos. Se los llama a venir a la escuela dominical y hacemos oídos sordos. Amén. Se los llama a vivir en santidad y hacemos oídos sordos. Somos tardos para oír las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Nos cuesta trabajo oír, estudiar, concentrarse en las cosas del Señor, pero en otras cosas somos los mejores. Tristemente, muchas cosas somos muy inteligentes, pero en las cosas espirituales somos los más perezosos. ¿Por qué? Porque nuestro oír, nuestros oídos aún están llenos de cera que no los permite captar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Tenemos que dejar nuestra manera vana de vivir, de oír, para tener un crecimiento en las cosas de Dios. Por eso Jesús dijo repetidamente, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene para ti. Tenemos que estar siempre atentos a lo que el Señor tiene para oír, para decirnos. Por eso nosotros, les decía el domingo, ¿por qué no oímos que el Señor nos habla? Muchos pastores, muchos predicadores, gente entregada en el Señor
los dice, es que el Señor me habló. ¿Por qué? Porque ellos están atentos a la voz del Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Y pareciera que nosotros hacemos oídos sordos y no le seguimos. Si dices que me amas, ¿haces qué? El que dice que me ama, ¿hace qué? Mi voluntad. Amén. Y eso no nos conviene, no nos conviene porque tenemos que ceder a tantas cosas alrededor de nosotros para poder vivir una vida espiritual. Amén. El segundo oír que habla en la palabra del Señor, dice, los que tienen comezón para oír. Eso lo podemos mirar ahí en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, los que tienen comezón para oír. ¿Cuáles son los que tienen comezón para oír? Son los que niegan la sana doctrina, aman fábulas, ficciones, no aman la verdad, porque la verdad choca con sus creencias, perjuicios y opiniones. Amén. Si lo tenemos, dice, ni presten atención a fábulas ni genealogías intermediables que acerran disputas, más bien que edificación, que Dios que es por fe. Así te encargo ahora, la que sigue, hijo. No, era la 3 y la 4, ¿no? El 3 y 4. ¿Me pones el 3, hijo? Por favor. Dice que gobiernen bien su casa, no, era de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, 3 y 4, donde dice que el que tiene comezón para oír. Dice, era 2 de Timoteo, ok. Dice, ¿cuáles son los que tienen la comezón para oír? Les decía, son los que niegan la sana doctrina, aman fábulas, ficciones, no aman la verdad, porque la verdad chocan con sus creencias, perjuicios y opiniones. La verdad les obliga a que se sometan a Dios y prefieren salir con la suya. Amén. Es por eso que hay tantas denominaciones, hermanos. Es por eso hay que tanta iglesia vana. Es por eso que hay tanta secta. Porque no quieren oír lo que el Señor tiene para ellos. Amén. No quieren sujetarse a la dirección del Señor. Quieren hacer lo que les plazca. Amén. Hacen sus iglesias a su modo, a su manera, a sus creencias, a sus perjuicios, a sus conveniencias, para tener ¿qué? Beneficios propios. Ya no buscan beneficios de Dios hacia ellos, sino buscan tal vez hasta muchos un beneficio ¿qué? Económico. Amén. Eso es lo que son esta gente, los que tienen comezón de querer, tienen comezón de oír lo que ellos quieren. Como les decía ahorita, nosotros queremos oír lo que a nosotros nos conviene, no lo que el Señor tiene para nosotros. Pues lo que les decía, si estamos mal, queremos que alguien venga y los apapache. No, todo está bien. Aunque estemos en pecado, no queremos que nos digan que estamos en pecado. Amén. Si estamos en una manera vana de vivir con el Señor, no queremos que nos digan eso. No, no te preocupes, al rato te compones. No. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que reprender a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque los amamos. Amén. Tenemos que enseñarles la manera correcta de vivir. Si ustedes nos vieran a nosotros que no estamos de la manera correcta en el Señor, ustedes tienen el derecho de venir hacia nosotros y decirnos qué es lo que estamos haciendo mal conforme a la palabra de Dios. Amén. O sea, muchos afirman que son creyentes, se congregan en iglesias o tienen su propia iglesia, aparentan reverencia a Dios, pero no toleran la fe apostólica.
ni la exigencia bíblica ni la exigencia bíblica de separarse de las injusticias. Hacen todo a sus conveniencias, no en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Hacemos todo a nuestras conveniencias. Nos apartamos de la fe apostólica, del verdadero llamamiento de Dios a nuestras vidas. Amén. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero el Señor nos redarguye, el Espíritu Santo nos enseña. Amén. La palabra misma nos enseña. Cuando estamos dispuestos a oír la palabra de Dios, a limpiar nuestra cera para entender lo que el Señor tiene para nosotros, entonces vamos a seguir de la manera correcta de vivir en el Señor. Amén. Dice, el tercer oyente dice, son los que oyen con un corazón bueno y recto. En Lucas 8:15 dice, mas los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Mas los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra, ¿qué? Oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Está limpio para oír la palabra de Dios? ¿O está lleno de pecado? ¿O está lleno de vanagloria? ¿Está lleno de contiendas, de chismes, de divisiones? ¿Cómo está tu corazón? De idolatría, recordando que no más los santos son idolatría, la televisión es idolatría, el Face es idolatría, mis hijos son idolatría, mi trabajo es la idolatría, el dinero es idolatría. Hay muchas cosas que podemos tomar como idolatría aparte del Señor. ¿Cómo está tu corazón para oír la palabra de Dios? Para retenerla, para ponerla por obra, para llegar a ser el varón perfecto que el Señor quiere que nosotros seamos, para proseguir a la meta. ¿Cómo estamos, hermanos? Si estamos con ese corazón dispuesto a escudriñar lo que el Señor tiene para nosotros, a oír la palabra de Dios, a entenderla, o mi cuerpo está presente y mi espíritu está en otro lugar. Amén. Es tiempo de que nosotros cada día que vengamos a la casa del Señor podamos limpiar nuestro oír, nuestro pensar, nuestro corazón, día tras día, para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros. Y luego dice en la segunda parte, y dan fruto con perseverancia. Aquellos que están dispuestos a oír la palabra de Dios. Amén. Y luego el cuarto oír que se menciona en la Biblia son los oidores nobles. Y eso lo vemos en Hechos 17:11. Dice, recibieron la palabra de buena gana, dice la palabra del Señor, y escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Dice, recibieron la palabra de buena gana. Estos son la gente que son nobles, sensibles a la palabra de Dios, a los estudios, a las predicaciones, a los cantos, aquellos que verdaderamente venimos o vienen, porque a veces ni uno mismo viene con esa sensibilidad noble a oír la palabra de Dios. Es tiempo de que en estos tiempos que se habla de tantas cosas, ahorita simplemente todo lo que lo decía el pastor, y no ponemos atención. Y decíamos el domingo que los estamos más bien nosotros convirtiendo al mundo en nosotros que el mundo convirtiéndose a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención, no estamos
abriendo nuestro oír a las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Cómo estamos nosotros uniéndonos, caminando, porque no ponemos atención en las cosas de Dios. No aprendemos. Y se los hace fácil seguir a alguien más, que porque es un ejemplo. Pero como no conocemos la palabra de Dios, no escudriñamos las escrituras, no oímos lo que nos enseñan, por eso la gente del mundo los jala fácilmente. Si recordamos, una vez decía, el Satanás nos va a dar algo bueno para separarnos de lo mejor de Dios. Amén. Y es lo que hace. Los pone algo muy bonito, muy bueno, que se los parece tan real que ahí vamos. Pero al fin de cuentas nos estamos separando de las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Por eso tenemos que tener un corazón noble y de buena gana para recibir las cosas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Segundo punto, en los asuntos espirituales, oír es absolutamente esencial. ¿Cuántos sabían esto? Es esencial oír las cosas de Dios. Amén. Y el que todos sabemos, y yo creo no lo sabemos de memoria desde hace años atrás, dice, oír es esencial para la fe. ¿Recuerdan ese texto? Dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Es esencial el oír. Si la persona no oye la palabra de Dios, no oye el evangelio, no oye que tú le predicas, entonces, como dice la palabra, entonces, ¿cómo qué? ¿Cómo van a creer? A ver, si hasta hay un canto de eso, ¿verdad? Si lo recuerdan. Dice, la gente tiene que oír la palabra de Dios. Si no oye la palabra de Dios, no va a ser que salva. Por eso es esencial oír la palabra de Dios para caminar, ¿qué? En salvación. Amén. Y tener, ¿qué? Fruto a su tiempo y crecer en fe. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Dice, oír es esencial para recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras que están las palabras de esta profecía, las guardan, las cosas de ellas. Dice, los que leen y oyen. Si no oyes la palabra de Dios, no va a haber bendición. La vamos a tener nula la palabra de Dios. Amén. Porque nosotros recibimos bendición por medio del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí sabían esto? Si no conoces la palabra de Dios, no tenemos bendición. ¿Por qué? Porque las bendiciones vienen por medio de las promesas que Dios nos da. Y si no conoces las promesas que Dios nos da, entonces ¿cómo puedes recibir bendición? Amén. ¿Cómo puedes reclamar una promesa si no las conoces? Si no las has oído, si no las has escudriñado, si no las haces tuyas, si no pones atención a lo que se te está hablando por medio de la palabra de Dios. Por eso es esencial oír la palabra de Dios para recibir bendición. Amén. Dice, oír es esencial para dar fruto. Como mirábamos ahorita en Lucas 8:15, y retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. ¿Cómo vamos a dar fruto oyendo la palabra de Dios? Porque los vamos multiplicando. Amén. Cada palabra la vamos poniendo por obra, la vamos escudriñando
vamos creciendo y vamos a ir a dar fruto al 100 por 1. Amén. Tenemos que oír para dar un fruto y tener un crecimiento espiritual. Amén. Oír es esencial para prevenir la apostasía o ser engañados. Eso lo vemos en Hebreos 2, del 1 al 3. Tenemos que poner atención de lo que, como decía ahorita el pastor repetitivamente, de todo lo que está pasando. Si no ponemos atención a lo que se lo está hablando, fácilmente vamos a ser engañados y vamos a ser jalados. Entonces vamos a ir a falsas doctrinas. Amén. Si no oímos y escudriñamos las palabras del Señor, entonces vamos a ser nosotros jalados a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas. Por eso decía en una de las lecturas, dice que ellos escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros escribimos las predicaciones que los predican y luego vamos y revisamos si realmente lo que nosotros predicamos es verdad? Ninguno, ¿verdad? Ninguno vamos y revisamos si realmente lo que estoy diciendo yo es bíblico o son enseñanzas mías o del que predica. Tenemos que tener esa tendencia de escudriñar lo que nosotros los predicadores enseñamos y no llevarlos a fábulas, a mis creencias, que sean los bíblicos, que venga conforme a la palabra de Dios. Amén. Que no estemos enseñando algo que no es conforme a nuestras creencias, a nuestros principios, a nuestros estatutos. Amén. Porque muchas veces engañamos aquí arriba y los creemos allá abajo lo que nosotros decimos. Amén. Por eso hay que oír claramente y como dice la palabra, y escudriñar para ver si estas cosas que enseñaban eran ¿qué? Verdad. Para que no sean llevados en vientos de ¿qué? De doctrinas en doctrinas. Por eso tenemos que estar atentos a lo que nosotros enseñamos, a lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros decimos. Tenemos que escudriñarlos día a día y limpiar nuestros oídos para entender lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dice, oír es esencial para no ser rechazados. Eso lo miramos en Mateo 10, del 14 al 15. Mateo 10, del 14 y 15. Esto habla que cuando van y llevan la palabra del Señor y no les hablan, no les abren, ¿y qué dice el Señor? Pum, que les cierran la puerta, dice, limpia tus zapatos, ¿y qué? Sigue. Amén. Dice, si no te oyes, si tú no oyes la palabra de Dios, si no escudriñas la palabra de Dios, el Señor te va a rechazar. Vas a ser rechazado. Si no haces tu palabra tuya, dice, si alguno no nos recibe, ¿ni qué? Ni oyere vuestra palabra, salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. El 15, hijo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerado el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Va a ser rechazado el que no oye? Amén. Y el día del juicio será que tolerable el castigo. Por eso decimos, si no oímos la palabra de Dios, vamos a ser rechazados el día del juicio. Amén. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y limpiar nuestros oídos para retener lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Cómo podemos mejorar nuestro oír? Uno, podemos mejorar al llegar a Dios con la intención de oír su palabra. Eso está en Hechos 13:7.
Dice, y deseaban oír la palabra de Dios. Ahí en Hechos 3 y 7 dice, deseaban oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos mejorar nuestro oír? Deseando la palabra de Dios en nuestras vidas. Si no la deseas, de nada te sirve venir y estar aquí, alabar y glorificar a Dios, porque dice la palabra de Dios que de labios me honran, pero su corazón es que está ¿qué? Lejos. O sea, tenemos que tener ese deseo día tras día de oír la palabra de Dios. Y de esta manera vamos a tener un crecimiento espiritual y vamos a mejorar nuestro oír día tras día. Y vamos a estar sensibles para cuando el Señor nos hable. Amén. Debemos buscar entender antes de ser entendidos. Tenemos que desear entender, buscar entender las cosas que el Señor nos habla. Muchas veces nomás oímos por oír y no entendemos lo que lo está hablando. Por eso le decía ahorita, tenemos que escudriñar lo que nos enseña. Hay que entenderlo para poderlo hacer de nosotros y oír lo que nos están diciendo. Hay que entender antes de ser ¿qué? Entendidos. De esa manera vamos a mejorar nuestro oír. Dice, debemos poner en práctica lo que oímos. En Santiago 1, 22 y 23 dice, ser hacedores de la palabra y no tan solo ¿qué? Oidores. Amén. Debemos poner en práctica lo que oímos, lo que aprendemos. Les decía el domingo, muchos de nosotros hablamos y hablamos y hablamos que somos, como decimos, pura boca y nada de acción, ¿verdad? Se dice que hablamos muchas cosas aquí como predicadores. Allá en el mundo decimos que hacemos y deshacemos, pero realmente no hacemos nada. Las paredes de este templo ya están cansadas, que podían ser teólogos en la palabra de Dios, donde oyen ellos tantas cosas que decimos, pero nada ponemos por obra. Amén. Oímos tantas predicaciones. Por ejemplo, son que 52 semanas al año, oímos 52 predicaciones solo los domingos, más los que oímos entre semana. Darían como 100 y algo de predicaciones al año. ¿Y cuántas de esas ponemos por obra? O sea, por eso dice la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores y no tan solo oidores. Amén. Tenemos que hacer hacedores de lo que la palabra de Dios nos dice, y no que nos salga por uno, nos entre por uno y nos salga por otro. Amén. Para mejorar nuestro oír, tenemos que mejorar nuestro corazón. Hechos 7, 54 dice, y oyendo estas palabras se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Muchas veces tenemos ese corazón tan sucio, tan dañado, con iras, con contiendas, como le decía ahorita, que no recibimos la palabra de Dios cuando la oímos. Pareciera que lo están dando de pedradas. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Amén. ¿Cuántos de nosotros oímos a una predicación? Ya me van a atacar, ya me van a decir, ya me están, parece que Dios quiere platicar, hermano, como en veces como si el hermano supiera qué te está pasando, ¿no? Como si de veras supiera él qué está pasando en tu vida. Pero es que nuestro corazón está tan corrompido, tan sucio, lleno de todo esto, que pensamos que lo que los hablan nos lo están hablando directamente, pero es el Señor que los habla a nosotros, los redarguye. Amén. Y empezamos con nuestras mentes, luego ya van a empezar otra vez estos, y van a empezar a criticarme, van a empezar a echarme.
porque no estamos con un corazón dispuesto a oír lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántas veces de nosotros hacemos esto? ¿Cuántas veces criticamos porque los hablan de esa manera? Porque no queremos oír las cosas malas en lo que estamos, los malos pasos en los que estamos, de la manera que estamos viviendo. No nos gusta oír que estamos mal. Pero eso sí, estamos bien, hasta abrimos los oídos, ¿no? Si tenemos unos oídos chiquitos, los hacemos más grandes, los crecemos. Pero al momento cuando los hablan con la verdad en la que estamos viviendo, hasta los enojamos y muchos hasta se van de las iglesias porque no les gusta oír lo que el Señor tiene para ellos. Amén. ¿Qué no debemos oír? Hay unas cosas que no debemos oír. Y la más importante de todas, las doctrinas falsas de hombres. En Mateo 5, 21 al 28, nos habla de las doctrinas de hombres. Hoy en día son más doctrinas de hombres que doctrinas del Señor, de las iglesias verdaderas, que se predica un verdadero evangelio, que no se te habla tanto de prosperidad, que te hablan más bien, ahora te hablan más de prosperidad, te hablan más de echar demonios, de sanidades, falsas sanidades, porque nomás se sanan en el ratito y luego ya cuando salen ya salen igual. Salen de esas cosas que empiezan a ellos a edificar para sí mismos, para conveniencias. Amén. Me decía un hermano que fue a una iglesia que ya estaban cantando canciones de Vicente Fernández dentro de las iglesias. ¿Qué clase de doctrina es esta, no? De lo que les decía el domingo, que ya estamos prestando el púlpito a comediantes dentro de las iglesias. ¿A qué estamos oyendo? Pues ahora vamos a oír una diversión dentro de las iglesias o vamos a oír la palabra de Dios dentro de las iglesias. ¿Vamos a crecer en un crecimiento espiritual en la palabra de Dios o vamos a divertirnos en las iglesias? A oír un cantante secular, dice, no, ahorita, ¿verdad? Y sí se está dando porque a mí me lo platicaron. Dijo, yo fui, hermano. Dijo, me metí a la iglesia y le andaba buscando una iglesia donde congregarse. Y entró a esta iglesia que está ahí en Ajilotepec, para no decir el nombre del pastor, ¿verdad? Y dijo, hermano, no me salí del culto, a la mitad del culto, por respeto. Pero estaban cantando dentro de la iglesia, a medio culto, canciones de Vicente Fernández. ¿Dónde estamos, no? Por eso ahorita que decía el pastor, tenemos que cuidar que estamos cantando hoy. Y tenía mucha razón, pareciera que los está siguiendo todo esto. Ir cambiando, volver a los tiempos antiguos, donde verdaderamente se alababa y se glorificaba a Dios. Donde realmente en un canto del cual grande es los hacía llorar. Porque mirábamos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Ahora tenemos que hacer todo un emocionalismo en lugar de un sentimiento verdadero a Dios. Amén. Ya vivimos por emoción en las iglesias en lugar de una convicción en las iglesias, porque la fe se va disminuyendo. ¿Y qué pasa? Ya nomás vivimos por emoción. Si no hay danza, ya no me gusta la iglesia. Si no se brinca, ya no hay gozo en la iglesia. Tu gozo está dentro de tu corazón, porque nacimos para glorificar y alabar y exaltar a Dios en lugar de... Podemos danzar porque nuestro cuerpo para eso se hizo. Dice que mi cuerpo alabe al Señor, mi alma alabe a Dios. Amén. Pero no lo hagamos por emoción, sino con una alabanza al Señor. Amén. Hay que estar atentos de qué los están enseñando. Hay que estar atentos, nuestro oído atento a qué están haciendo en otros lados, para nosotros poder modificarlo y llevarlo a una santidad dentro del Señor. Amén. Dice, si no oímos a Dios, no debemos esperar que Él os oiga nuestras oraciones.
En Mateo 6, 7 dice, pensaban que por su palabrerío iban a ser oídos. Amén. Si no oímos a Dios, lo que Él tiene para nosotros, sus palabras, sus predicaciones, no esperemos que el Señor nos oiga a nosotros. Amén. Porque entonces nosotros queremos ir por conveniencia. Nomás porque estamos hable y hable pensamos que el Señor nos va a oír. Pero como cuando el Señor nos habla, nosotros no lo oímos. Entonces, ¿cómo estamos? Por conveniencia. Amén. Es tiempo de nosotros oír para que el Señor también abra su oído y los oiga a nosotros de esa manera. Amén. Dice, el que abrió los oídos de los sordos y abrió los ojos de los ciegos, es el mismo Dios que se habla en este evangelio. Él puede abrir nuestro oído y nuestra ceguera espiritual cuando nosotros quieranos, cuando tengamos un corazón limpio para entregarle al Señor. Amén. Muchos hoy en día oímos, pero ignoramos. Queremos crecer por emoción y no por convicción. Deseamos un lugar sin estar atento al oír del Señor. El Señor quiere oírte cuando tú lo oigas. Quiere hablarte cuando tú estás dispuesto y quiere enseñarte cuando le hablas tu corazón. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a orar.